Hola mis pupilos, en este video vamos a ver los conceptos básicos de la lógica matemática. Bien, para empezar entonces miremos qué es una proposición. Las proposiciones hay de dos tipos, proposición simple y proposición compuesta. En este caso, en primer lugar miremos qué es una proposición simple. Una proposición simple es una frase que puede determinársele su valor de verdad, es decir, si es verdadera o si es falsa. Una frase a la cual se le pueda determinar su valor de verdad es una proposición. Por ejemplo, si digo 25 es un número primo, pues vemos que es una proposición y que además su valor de verdad es falso, porque 25 no es un número primo. O si digo me gané la lotería. También es una proposición y se puede determinar su valor de verdad, de veracidad o de falsedad dependiendo de la situación de cada uno. En este caso supongamos que es verdadera, pero puedo determinar si es verdadera o falsa. Por el contrario, si escribo la proposición, si escribo la frase ¿qué hora es? Vemos que esto no es una proposición porque no puedo determinar su valor de verdad o falsedad. Es una pregunta, mas no es una proposición. Y esto es una proposición simple. Ahora, miremos qué es entonces una proposición compuesta. Una proposición compuesta es aquella que está unida o conformada por dos o más proposiciones unidas por unos interconectores. Como por ejemplo, si escribo 25 es número primo y es impar. En este caso tengo dos proposiciones. Una es que 25 es un número primo y la otra afirma que 25 es un número impar. Estas son las dos proposiciones unidas por un interconector que es este. Y también podría formar una proposición compuesta con las dos frases: si me gano la lotería, entonces compro un auto. Vemos que aquí también hay dos proposiciones simples, que es me gano la lotería y compro un auto. Yo me gano la lotería, yo compro un auto. Unidos por el interconector entonces, como lo pueden ver acá. Y esas son las proposiciones compuestas. Ahora miremos cuáles son los tipos de interconectores que podemos usar en la lógica matemática. Los conectores que podemos encontrar en la lógica matemática son llamados conectivos lógicos o conectores lógicos y son básicamente cuatro. El primero de ellos se llama conjunción. La conjunción es la que representamos con la letra o con la palabra y. Y en la lógica matemática, la conjunción se representa con el símbolo este, como lo ven aquí. Se llama circunflejo. Ese símbolo es y. También tenemos la disyunción. En la disyunción es el conector lógico que utilizamos cuando ponemos la palabra o y se representa en lógica matemática con el símbolo igual que la conjunción, pero al revés, parece una V. En lógica matemática eso significa o. Tenemos también el condicional. El condicional se representa con una flechita hacia la derecha y es la palabra que en español decimos sí
entonces. Y finalmente tenemos el bicondicional, que también es llamado equivalencia. En español se pronuncia sí y solo sí, y se representa con el simbolito una doble flecha hacia los lados. Adicionalmente a esto también tenemos otro símbolo que no es un conector lógico, pero que sí es una negación. ¿Cuál es la negación? La negación la ve uno de muchas formas. Eh, la puede encontrar con este símbolo, así, o también como con el simbolito de una ñ. De cualquiera de las dos formas puede encontrar la negación, y lo que significa es, obviamente, la palabra no. Niega algo. Negar algo que es verdadero o que es falso, pero pues siempre lo contradice. Esa es la negación. Estos son los símbolos que se utilizan para los conectores lógicos y que sirven para formar proposiciones compuestas. Miremos algunos ejemplos. Tenemos la proposición P que dice 12 es número impar. Si escribo negación P, lo que estoy queriendo decir es que 12 no es número par. Y de esta forma he negado una proposición. Si tengo la proposición P, que es un triángulo tiene tres lados, y la proposición Q, que dice un cuadrado tiene cuatro lados iguales. Si escribo, por ejemplo, las siguientes proposiciones, P o Q. Recordemos que ese que parece una V es la O, y entonces lo que quiero decir al escribir P o Q en español sería un triángulo tiene tres lados o, como el conector es o un cuadrado tiene cuatro lados iguales. Y esa es una proposición compuesta formada con las proposiciones P, Q. O también podría escribir la proposición no P, entonces Q, que significaría en el lenguaje español, tomando nuevamente las proposiciones P y Q del ejemplo anterior, diría no P, un triángulo no tiene tres lados. Un triángulo no, porque recordemos que está negada. Al estar negada debo decir lo contrario. Entonces un triángulo no tiene tres lados. Y como sabemos que este conectivo lógico, este conector es el de sí, entonces debía agregar aquí antes si un triángulo no tiene tres lados, entonces Q. Y Q, como vimos, es la proposición de un cuadrado tiene cuatro lados iguales. Entonces, un cuadrado tiene cuatro lados iguales. Bien, y así he conformado proposiciones compuestas utilizando los conectores lógicos. En la lógica matemática, entonces, solo escribimos en la simbología. La parte del lenguaje español queda para que cada uno la deduzca.
o en algunos casos nos dan la parte escrita en español y nosotros tenemos que escribir su simbología en lógica matemática a través de letras y conectores lógicos. También tenemos unos cuantificadores que me ayudan a simbolizar las expresiones cuando estamos refiriéndonos a muchos, algunos, todos o ninguno de los elementos que estoy nombrando. Por ejemplo, eh, tenemos dos cuantificadores. Uno es el cuantificador que se escribe de esta forma, como una A al revés, y el otro cuantificador es el que es como una E al revés, de esta forma. El cuantificador que es como una A al revés, el primero de arriba, se llama cuantificador universal y se utiliza cuando me quiero referir a todos los elementos o ningún elemento. Y el cuantificador de la E al revés se llama cuantificador existencial y se utiliza cuando me quiero referir solamente a algunos elementos. Es decir, que puedo escribir frases como la siguiente. Supongamos que tenemos la proposición P que dice los números naturales son reales. Y la proposición Q que dice los números fraccionarios son racionales. Bien, podría escribir entonces proposiciones como la siguiente. ¿Qué significa? Pues dice, como es un cuantificador universal, me estoy refiriendo a todos, entonces aquí lo que quiero decir es que todos los números naturales son reales. O puede interpretarse también como ningún número natural es real. En este caso lo voy a tomar como todos. Todos los números naturales son reales. Y si escribo de esta forma una proposición, observen que la Q está negada y utilicé el cuantificador existencial, entonces lo que quiero decir en esta proposición es que existencial algunos, entonces aquí algunos números fraccionarios está negado, entonces no son racionales. Algunos números fraccionarios no son racionales. Voy a escribirlo entonces como queda en el lenguaje español. Algunos números fraccionarios no son racionales. Y de esta manera se utilizan los cuantificadores en expresiones lógicas en matemáticas. El cuantificador existencial se utiliza para referirse a algunos elementos, no son todos, no es ninguno, algunos de los elementos. Y el universal es para referirse a todos o a ninguno. Ese es el cuantificador universal. Ahora miremos cómo determinamos los valores de verdad de una proposición compuesta. Para determinar los valores de verdad de una proposición compuesta se utilizan los conectores lógicos. Y, como vimos anteriormente, son cuatro. Estudiemos cada uno de ellos por separado. Miremos en primer lugar en qué consiste la conjunción. La conjunción, como vimos anteriormente, se representa con este símbolo y es la palabra y en el lenguaje español. Tomemos como referencia las siguientes dos
proposiciones. La proposición P es me gané la lotería y tomemos la proposición Q que va a ser me compro un carro o un auto. Listo. Tenemos dos proposiciones. Proposición P, me gané la lotería. Proposición Q, me compro un auto. Para determinar qué tan verdadero o qué tan falso puede llegar a ser esto, eh, uniendo las dos frases, me gané la lotería y me compro un auto, utilicemos o realicemos una tabla. Una pequeña tabla en la que vamos a poner las posibles soluciones de lo anterior. Aquí tenemos la proposición P, aquí tenemos la proposición Q y aquí vamos a ver entonces cuál es el resultado de la frase P y Q. Ya tengo la tabla. Entonces lo que vamos a evaluar es la frase que dice me gané la lotería y me compré un auto. Analicemos todas las posibles variaciones que pueden tener en cuanto a verdad o falsedad dependiendo de cada una de sus proposiciones de la proposición P y Q que están conformando la proposición compuesta. En primer lugar, supongamos que P y Q son verdaderas, es decir, me gané la lotería es verdadero, me compré un auto es verdadero. Al final, P y Q, esa frase termina siendo verdadera, porque cumplí con que me gané la lotería y me compré el auto. Ahora miremos qué sucede si P es verdadero y Q es falso. En este caso, sería me gané la lotería y no me compré un auto. O sea, es verdadero que me gané la lotería, pero no me compré el auto. Eso fue falso. Tenemos entonces que estaba mintiendo. Es una proposición compuesta falsa, porque afirmó que me gané la lotería y que me compré un auto, pero no me compré el auto. Era falso. Entonces, en general, esta proposición compuesta es falsa. Ahora observemos cómo sucede con las demás situaciones. ¿Qué sucede si P es falso y Q es verdadero? Si tenemos esto, entonces sería de la siguiente forma. No me gané la lotería, eso es falso. Es decir, yo dije me gané la lotería, pero eso es falso. Y me compré un auto. Si deducimos de acá que esa frase es totalmente falsa, porque estaba afirmando que me gané la lotería y me compré un auto, pero no me gané la lotería, era falso. Por lo tanto, ya toda la frase se convierte en una falsedad, es falso. Y por otro lado, si los dos son falsos, pues es falso que me gané la lotería y es falso que me compré un auto, todavía es más falso la proposición compuesta aún, doblemente falso. Por este lado, también es falso. Es decir, que en la conjunción, como podemos analizar aquí todas las posibles situaciones, solamente da verdadero cuando las dos proposiciones dan verdadero. De resto, todo es falso. Todas las otras combinaciones van a dar falso. Solo es verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas. Entonces ya tenemos aquí, solo es verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas. El resto da falso. Bien, ya tenemos la conjunción. Ahora analicemos la disyunción. Para la disyunción tomemos los mismos ejemplos.
Recordemos que la disyunción es la que se nombra con la letra o la palabra O y se simboliza con este, que parece una V. El simbolito es como una V. Esa es la disyunción y se representa con la palabra O. Tomemos los mismos dos ejemplos. La proposición P, que es me gané la lotería. Y la proposición Q, que es me compré un auto. Y analicemos lo que sucede para este caso. Nuevamente hagamos nuestra tabla en la cual vamos a analizar la situación. Aquí voy a poner la P, aquí voy a poner la Q y aquí vamos a ver qué sucede con P o Q. Analicemos los posibles resultados de esto en esta tablita. Bien, entonces si formamos una proposición compuesta con estas dos, utilizando la disyunción, quedaría la frase me gané la lotería o me compré un auto. Listo. Entonces determinemos su valor de verdad o falsedad. En primer lugar, si P es verdadero y Q es verdadero, es decir, me gané la lotería o me compré un auto. Me gané la lotería o me compré un auto. Los dos son verdaderos, estoy afirmando una verdad. Entonces, el resultado es verdadero. Ahora supongamos que P es verdadero, Q es falso. La frase sería, me gané la lotería o me compré un auto. Es verdadero que me gané la lotería, pero es falso que me compré un auto. A diferencia de la conjunción, aquí no estoy afirmando que las dos son verdaderas, estoy utilizando la palabra o, que significa que una puede ser verdadera y la otra falsa. Por eso utiliza la palabra o. Me gané la lotería o me compré un auto. Me gané la lotería era verdadero, a pesar de que me compré un auto sea falso, el resultado de esto es verdadero. Y ahora miremos qué sucede al revés. Falso con verdadero sería la frase me gané la lotería o me compré un auto. Igual que en el caso anterior, a pesar de que me gané la lotería sea falso, no estaba afirmando que las dos fueran verdaderas. Me gané la lotería o me compré un auto. Y me compré un auto es verdadero, entonces es suficiente para que sea verdadero el resultado de esta proposición compuesta. Finalmente, ¿qué sucede cuando las dos son falsas? La afirmación me gané la lotería o me compré un auto sería totalmente falsa, ya que las dos proposiciones son falsas. En este caso, sí da falso. Como lo pueden ver aquí en la tabla, entonces, utilizando las proposiciones compuestas formadas a través de la disyunción, o sea, de la palabra o, solamente obtuvimos falso cuando las dos proposiciones eran falsas. Todo lo demás siempre daba verdadero. Entonces tenemos ya que en la disyunción solo es falso cuando las dos proposiciones son falsas. De resto, siempre me va a dar verdadero. Bien, pasemos ahora a la condicional. En la condicional vamos también a tomar los mismos ejemplos. Recordemos que la condicional es la que se lee en español, en el lenguaje español, sí, entonces, que se representa con una flechita hacia la derecha, de esta forma. Bien, utilicemos nuestro mismo ejemplo, ya sabemos cuál es la proposición P, me gané la lotería, y la proposición Q, que es me compré un auto.
Bien, entonces, analicemos nuevamente en una tabla de valores, en una tabla de verdad, cuando esta proposición compuesta utilizando el condicional como conector lógico me da verdadero y cuando me da falso. P entonces Q. Bien, la frase entonces que vamos a analizar sería la frase que dice, si me gané la lotería, entonces me compré un auto. Analicemos esta proposición compuesta cuando la proposición P es verdadera y la proposición Q es verdadera. La frase sería, si me gané la lotería, entonces me compré un auto. Las dos son verdaderas. Me gané la lotería, es verdadero. Me compré un auto, también es verdadero. Pues podemos deducir que toda la proposición compuesta, toda la frase completa es verdadera. Dijo la verdad. Ahora, ¿qué sucede si la proposición P es verdadera y la proposición Q es falsa? Es decir, que la frase si me gané la lotería, entonces me compré un auto. Sucede que me gané la lotería es verdadero, pero me compré un auto es falso. No lo compró. Entonces podemos deducir de esta frase que es una falsedad, porque no cumplió la condición que iba a establecer de haberse ganado la lotería. Iba a comprar un auto. Se ganó la lotería, pero falló o fue falso que se compró el auto. Este resultado es una falsedad. Bien, ahora miremos qué sucede si P es verdadero y Q, perdón, si P es falso y Q es verdadero. Es decir, si me gané la lotería, entonces me compré un auto. A ver, me gané la lotería es falso, pero de todas formas me compré el auto. Es posible que haya conseguido el dinero de otra forma, pero se compró el auto. Cumplió con comprarse el auto a pesar de no haberse ganado la lotería. Es decir, que esta proposición es una veracidad, es verdadera. Y finalmente, ¿qué sucede si las dos son falsas? Es decir, si en la proposición, si me gané la lotería, entonces me compré un auto, tenemos que las dos son falsas, es decir, no se gana la lotería, pues no se compra el auto precisamente por no haberse ganado la lotería. Dijo la verdad, es una veracidad. Bien, así que el resultado es verdadero. Como pueden ver acá, entonces tenemos que en la condicional siempre da verdadero a menos que esta es la única situación en la cual da falso, que es si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, en ese caso da falso. De resto siempre me va a dar verdadero. En la condicional solo da falso si la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es falsa. Escribamos eso. Solo es falso cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Listo. Ya tenemos la condicional, ya sabemos cómo funciona la condicional. Finalmente, observemos qué sucede con la bicondicional. Para terminar, el bicondicional, que también es llamado equivalencia, recordemos que se lee en el español sí y solo sí, y que se representa con el simbolito de una doble flecha, hacia la izquierda y hacia la derecha. Bien, utilicemos nuevamente nuestro ejemplo, P, me gané la lotería, y Q, que sería me compré un auto.
Bien, y nuevamente pues hagamos una tabla de verdad para determinar en qué momentos o en qué situaciones esa proposición compuesta me da verdadero y en qué situaciones me da falso. Pongamos primero P, luego Q y aquí P sí y solo si Q. Bien, ahora la frase que voy a determinar su valor de verdad, la proposición compuesta sería P sí y solo si Q, o sea, me gané la lotería si y solo si compré un auto. Bien, tenemos esta proposición compuesta. Determinemos qué sucede si ambas proposiciones simples que la conforman son verdaderas. P sí, solo si Q. Me gané la lotería sí, solo si compré un auto. O compré un auto sí, solo si me gané la lotería. Es decir, que si me gano la lotería, pues se compra un auto. Sí y solo si me gané la lotería, sí y solo si compré un auto. También es llamada equivalencia, porque lo que verifica es el valor de veracidad de ambas proposiciones. Deben ser equivalentes. Es decir, que como las dos son verdaderas, el resultado es verdadero. Y cuando las dos sean de diferente valor, es decir, una verdadera y la otra falsa, no se cumple la equivalencia. Por eso se llama bicondicional o equivalencia. Como no se cumple la equivalencia, entonces es falso. Me gané la lotería sí, solo si me compré un auto. No se compró el auto, no cumple la condición, la doble condición para haberse ganado la lotería. Entonces da falso. Lo mismo sucede al revés. Falso con verdadero. No es una equivalencia, es falso. La situación contraria sucede cuando las dos son falsas. Como es una equivalencia y verifica el valor de equivalencia, la equivalencia entre los dos valores de verdad, entonces tenemos que si las dos son falsas, el resultado es verdadero porque sí hay una equivalencia entre las dos proposiciones. Es decir, que en este conector lógico bicondicional, sí y solo sí, nos da verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas o las dos proposiciones son falsas. Es decir, cuando tienen el mismo valor de verdad, da verdadero. Cuando son de diferente valor de verdad, el resultado es falso. Si una es verdadera y la otra falsa, el resultado es falso. Escribamos eso. Solo es verdadero si las dos proposiciones son verdaderas o las dos proposiciones son falsas. Solo da verdadera si las dos proposiciones son verdaderas o las dos proposiciones son falsas. Si una es verdadera y otra falsa, entonces me da falso. ¿Listo? Bien, mis pupilos, ya estamos listos para realizar tablas de verdad para determinar si una proposición compuesta es una tautología, una contradicción o una contingencia, pero eso lo dejaremos para otro video más adelante. Eso es todo, mis pupilos. No olviden darle like, suscribirse a mi canal de YouTube, a mi página de Facebook. Les dejo los links en la descripción del video. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.